Hola, muy buena noche. En este viernes 29 de octubre a toda nuestra audiencia de plataforma de TVX, todos los viernes a las 7 de la noche y en general todos los días a las 7 de la noche. Y por sintonizarnos, muchas gracias a través de Canal 23 de Cable Color y de Claro TV y 28 de Tigo Digital, también en los demás canales en Oriente y en Estados Unidos donde nos sintonicen. Y salvadoreños en el mundo también, muchas gracias por escucharme esta noche, y también hermanos de otras nacionalidades, como siempre, les agradezco sus likes en las páginas de plataforma-SV de Twitter y de Facebook, y por supuesto también el like en el canal de Informa TVX en YouTube, donde ustedes pueden encontrar todas las plataformas de cada viernes, están ahí subidas, y también en mi canal de YouTube, Tania Pastor, mis redes en todas me van a encontrar como Tania Pastor siempre. Así que muchísimas gracias por esa sintonía, por los mensajes, por todos sus aportes. Saben que siempre que sean efectuados con mucho respeto, yo tengo bastante tolerancia a las personas que opinan y que piensan diferente a mí y que no están de acuerdo en mis posiciones. Estas son mis posiciones, yo expongo mi propio análisis de la coyuntura nacional sin ningún tipo de censura. Ese es el acuerdo que tenemos acá en plataforma de TVX. Y quiero aprovechar también este día especial porque ayer cumplió años mi mamá, a la que todos conocemos como la mamá Lolita. Quiero mandarle un especial saludo a la mamá Lolita de parte de todos acá en TVX. Yo sé que siempre están pendientes también mis amigos en la fiscalía, cuando yo estuve ahí como auxiliar del fiscal general, y en general en todas partes donde conocen a mi mamá, la mamá Lolita, ahí está siempre recibiendo sus saludos y muy orgullosa de este programa y de todos los lugares en donde siempre estoy. Mamá, un abrazo muy grande, te quiero, te amo, todos tus hijos te queremos mucho y te celebramos que estás con nosotros. Mi papito desde el cielo también nos acompañó el día de ayer en la celebración de un año más de vida, así que un abrazo muy grande y un saludo muy fuerte para mi mamá, que lo pasamos ayer juntas, pero sí siempre quiero aprovechar para hacerlo público y compartirlo con todos ustedes que son mi audiencia y que sé que quieren mucho a mi mamá y que siempre me le están mandando saluditos y preguntan por su salud. Gracias a Dios está bien. Dicho lo anterior, vamos a hablar esta vez de dos temas que sucedieron en esta semana, o temas de coyuntura sobre los que se ha discutido esta semana, y uno es, continuamos hablando sobre los sobresueldos, que en mi opinión siempre continúan constituyendo auténticos delitos de lavado de dinero, independientemente si se dieron antes del 2010 de la sentencia famosa de la sala o después del 2010, continúan siendo auténticos lavados de dinero. Por más que le quieran dotar de legalidad, son puras falacias argumentativas, son puras premisas falsas las que se plantean con tal de justificar, pero ya lo vamos a ver. Los sobresueldos, en mi opinión, deben de eliminarse de las formas en las que se hicieron antes, de las formas que se continúan haciendo ahora. Tiene que indexarse o tiene que actualizarse, tiene que reformarse la ley de salarios para que se den salarios a los funcionarios que sean acordes a las necesidades, acordes sobre todo a la responsabilidad que cada uno de ellos tiene. Y es que eso es lo que de verdad es el origen de tanta discrecionalidad en cuanto al tema de los sobresueldos, que devino en algún momento en una repartición arbitraria, no solamente discrecional, sino que además arbitraria e ilegal de los fondos públicos. Esto quiere decir que trascendieron los límites que la legalidad puede haber establecido en el momento en el que decidieron arbitrariamente distribuirse los fondos. Ya los gastos reservados llegaron a ser mayormente para repartirlos y no para complementar salarios, porque hay que tener clara una situación, y es que nosotros hemos conocido este tema como el tema de los sobresueldos, pero cuando nosotros analizamos realmente, ya lo hemos visto en otras plataformas, estamos hablando de complementos salariales y en algunos casos de dobles salarios y hasta de triples salarios. No son como se conocen los sobresueldos, que aguinaldos, vacaciones, horas extra, sino que estamos hablando de dobles y triples salarios no contemplados. Y recordemos que la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, o LOAFI, o Ley AFI, que se le conoce, establece muy claramente en el artículo 43, que también lo vimos en una plataforma anterior cuando analizamos el tema de los sobresueldos, hay una prohibición expresa de comprometer recursos para, entre otras cosas, beneficios salariales no presupuestados y la negociación con proveedores de suministros
o servicios. Es decir, por más que quieran venir a decir que estaba en la ley de salarios o que porque es una institución autónoma, entonces la ley orgánica también faculta. Miren, la explicación que se quiera pretender dar no justifica, por lo menos a nivel de responsabilidad penal, que se hayan repartido fondos públicos, no solamente a discreción, sino que de una forma arbitraria y sin ningún tipo de control. Eso no está dotado o está recubierto de legalidad. Por el contrario, en aquellos casos, por ejemplo, que el lavado de dinero no está dentro de los delitos que se reformó para poder ejercer la acción penal hacia atrás, es decir, si el delito de lavado de dinero existe desde allá por los 90, pues entonces no se puede perseguir a personas que lavaron dinero anterior a esa fecha porque el delito todavía no existía. Es decir, la reforma sobre la imprescriptibilidad de algunos de los delitos, que también analizamos en alguna plataforma, no opera sobre el delito de lavado de dinero. Entonces, vamos a hablar de lavado de dinero desde el año que existe el delito de lavado de dinero en El Salvador, que tenemos la ley, hacia el presente. Pero no podemos afirmar que porque la ley de salarios y que entonces esto era un complemento necesario y se justifica, y que también si estaba dentro de la ley general del presupuesto, como dijo ayer uno de los testigos, miren, si está en el presupuesto no puede ser ilegal. Falso. No estaba en el presupuesto, porque llegaba a nivel ni siquiera había especificidad en cuanto a los gastos reservados dentro de la Ley General del Presupuesto, y con esa opacidad, cada Asamblea Legislativa lo hemos visto, los gastos reservados fueron siempre avalados por cada uno de los órganos de Estado que hemos tenido a través del tiempo. Los avalaba la Asamblea Legislativa a través de la aprobación de la Ley General del Presupuesto, lo avaló la misma Corte Suprema de Justicia a través de su sentencia de inconstitucionalidad 26 del 2004, hasta que llegó la reforma, una interpretación diferente, con una sala diferente de composición de magistrados nuevos en el 2010 y se ratifica en el 2011, en donde se estableció que el mecanismo de fondeo era ilegal. No estamos hablando de los gastos reservados declarados como inconstitucionales. Eso nunca existió en El Salvador. Aquí se eliminaron hasta que vino la Unión Europea y dijo: no doy más fondos, no doy más donación, no doy más soporte a El Salvador hasta que se transparenten. Y el nuevo gobierno los eliminó debido a toda la condena que se había dado de ADESACA, la no transparencia y lo que pasó con la Unión Europea. Lo que quiero decir es que estos salarios extra, dobles y triples constituyen lavado de dinero, y aunque hayan prescrito las acciones penales que puedan iniciarse y las que no, pues que se tienen que iniciar, definitivamente extinción de dominio, como ustedes saben, es atemporal o intemporal, y siempre se van a perseguir los bienes en manos de quien esté, porque acción de extinción de dominio es contra bienes, no contra personas, en poder de quien esté. Y es una ley, es un procedimiento bastante difícil para aquellos que son que adquirieron algún bien que proviene de alguna actividad ilícita o que fue destinado a actividad ilícita. Es difícil probar que se es un tercero de buena fe calificada, es decir, yo tengo, y como en este tipo de procedimientos, el que alega pruebas, si yo digo este dinero proviene de actividades lícitas, o yo no conocía, para el tercero, yo no conocía la procedencia ilícita del inmueble, tengo que probarlo. La situación es que no es cierto, como estableció, en mi opinión, no es cierto como estableció el expresidente del Banco Central de Reserva, que porque estaba en la Ley General del Presupuesto no puede ser ilegal. Falso. Lo que sí pienso que debe de analizarse es en cada uno de los casos el aspecto del dolo. Hemos visto que el dolo, por lo menos hay elementos que se tienen que cumplir para que se considere que una persona ha cometido un delito. Entonces, uno de esos elementos se llama dolo, que es el elemento subjetivo. Lo hablamos en alguna ocasión de una manera bien sencilla para que se comprenda, y nos referimos que el dolo es la voluntad, es la intención, es el conocimiento de la ilicitud de lo que se hace. Esto quiere decir, es en el trasladado al aspecto de los gastos de los sobresueldos o de los complementos salariales o lo de los dobles salarios o bonificaciones, estipendios, como les parezca mejor llamarles, tenían que haber sabido que provenían de una fuente ilícita, las personas que lo recibieron, que provenían del reparto arbitrario y completamente discrecional, pero arbitrario, porque discrecional no es ilegal, pero arbitrario sí,
entonces que provenían de apropiación de fondos que estaban realizando funcionarios públicos y se los estaban entregando a ellos. Entonces, probar en cada caso, ese quizás va a ser el aspecto puntual, porque quien acusa, prueba. Si la Fiscalía dice, el expresidente del Banco Central de Reserva sabía que estos fondos eran apropiados por parte del expresidente, en su momento Funes, sabía, entonces pues está cometiendo el delito de lavado de dinero y extinción de dominio, va a tener que entrar a recuperar muchos de esos fondos. Pareciera bastante insultante en realidad que se nos venga a decir que un salario de 6.100 es bajo, cuando los salarios de hambre de la gente, las pensiones de hambre, en los casos en los que hay pensiones, o el salario mínimo, personas que no tienen empleo, y que se vengan a dar estos salarios, y que se nos venga a vender la idea de que se contrató a estas personas y que se les daba sobresueldos o dobles sueldos, o complementos, o bonificaciones, estipendios, por el hecho de que lo valían. Esa es quizás de todas la madre de las falacias, porque en realidad nos enseñaron que lo que se puede tener es una preparación académica en universidades caras del extranjero, y que esa preparación vino a ser utilizada en El Salvador a cobrarse tremendos salarios pagados por nosotros para cometer actos de corrupción y robarse nuestros fondos. Entonces, cuando el expresidente hace esa aseveración, me parece que no es propia, o que no es correcta, que no es cierta. No aparece, no es cierto que aparezca en la ley del presupuesto estos triples y dobles salarios, estas bonificaciones, estos complementos que no están contemplados en la ley, y más bien la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado los prohíbe expresamente si no están considerados y con aquella especificidad que ya vimos también los principios que deben cumplir esta ley este establecimiento de salarios. El BCR tiene su propio reglamento, pero que tiene que ser específico y tiene que ser proporcional, y nada de estos existieron nunca en ninguna ley de salarios, en ninguna ley general del presupuesto, ni estaban avalados en la OAFI, en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Y luego viene, y aquí sí quiero ser justa, porque no les va a gustar lo que les voy a decir, pero hay cierto nivel de duda que pasó en el caso del señor Rubio, que llegó después, que decía que era parte de la comisión que prestó servicios profesionales y que se le cancelaron honorarios. Si Charlé, si Saca les llamó sobresueldos, puede ser una cuestión de semántica, o puede ser, lo cierto es que aquí la Fiscalía tiene que demostrar quién de los dos está diciendo una verdad a medias, porque si allá los denominan sobresueldos, y en el entendido que todos sabemos que cuando se dice sobresueldos estamos hablando de dobles y triples salarios para personas, o salarios de plazas inexistentes, o de funciones que no se realizan en plazas que sí existen, una plaza fantasma por ejemplo, pues entonces tiene que probarlo la Fiscalía. Definitivamente así es como funciona. Entonces, cuando se habla de prestación de servicios profesionales, por lo menos yo no le veo ningún inconveniente. Lo que tendría que haberse verificado, porque incluso el dinero hasta salía por otra secretaría, no salía por la secretaría privada, como de hecho salían todos los que denominamos sobresueldos. Esto al parecer salía como un pago de servicios honorarios realmente, que incluso pagaban impuestos, que había un contrato. Yo de verdad, a mí me queda ahora la duda que si esto era un sobresueldo, como lo dice Saca y lo dice Charlé, o era una simple prestación de servicios en donde lo que habría que verificar es que si de verdad se prestó el servicio. Ahora, la tesis de la Fiscalía e incluso de los tribunales en El Salvador, como se los he dicho en otras ocasiones, es que todo lo que salió de gastos reservados, al haber salido sin ningún tipo de control, ni ningún tipo de autorización, reglamentación o ley, es ilegal. Y así fue la condena que se emitió en el caso Saca. Bajo esa premisa, entonces, definitivamente, aunque haya habido prestación de servicios, es completamente también ilegal y podría hasta constituir lavado de dinero. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso Saca y en el caso Funes se han llevado por parte de Fiscalía montos en los que yo siempre les he dicho, en Saca no eran 301 millones los defraudados. Hay una parte de ese dinero que se utilizó para fondear los primeros 6 meses de 2 secretarías que no existían y que, como eran el presupuesto anterior, el que estaba en funcionamiento, entonces se fondeó, así se dice en la contabilidad gubernamental. A algunas personas no les gusta esta palabra, pero así se denomina. Se fondearon 2 secretarías
desde los gastos reservados. En mi opinión, ese dinero está muy bien justificado a pesar de la forma en la que salió. Sin embargo, la tesis fiscal y la tesis judicial hasta hoy ha sido: dinero que sale por gastos reservados es ilegítimo, y por eso no se dedujo ni siquiera lo del OIE en el caso de SACA. Entonces estamos hablando que, dependiendo de la interpretación que hagan nuestros, no solamente el fiscal de turno, sino que además en los juzgados, pues vamos a ver como población qué es lo que van a considerar, si son o no son legítimos estos pagos que se le hicieron en calidad de honorarios al señor Rubio, porque estaba él como persona natural, no estaba la fundación para la que él ha trabajado siempre. Entonces el cuestionamiento podría ser ético, todo lo que ustedes quieran. No es cierto que sea un funcionario público por el simple hecho de que en el decreto se creó la comisión. Hay que ir a ver todas las definiciones de funcionario público, la de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la de la Comisión Interamericana contra la Corrupción. Para efectos penales es muy diferente, pero en términos generales, un funcionario público tiene la potestad de tomar decisiones y ejecutar políticas públicas y de controlarlas, de organizarlas. Pero cuando a mí me pagan por elaborar, por ejemplo, un plan de nación, yo no estoy tomando las decisiones ni tampoco estoy ejecutando las políticas públicas. Sí me parece una prestación de servicios auténtica, pero ya serán los encargados de fiscalizar si realmente existió esto, si fue una plaza fantasma, si fueron honorarios pagados sin ninguna contraprestación, o si es ilegal por el hecho único de haber salido por los sobresueldos. Pero sí me queda la duda que es extraño que no, por lo menos este caso no funcionó igual que los anteriores, que todos venían de pagos directos de la Secretaría Privada, como incluso el expresidente del BCR, él mismo afirmó que llegaba ahí, que en una ocasión hasta le dieron $25,000 de una sola vez. De verdad no entiendo cómo puedan decir después: es que yo no sabía que esto no era solo conmigo, sino que vimos ahora que era con un montón de gente, con Raimundo y todo el mundo. Está extraño eso también, pero el hecho es que no se iba a la Secretaría Privada, sino que era la Secretaría Técnica, me parece, no recuerdo el nombre, de Planificación, y además había un contrato, además se depositaba en cuentas, no era entrega de efectivo como sí se entregaba en los otros casos, y por lo menos a mí me parece que tiene el beneficio de la duda, aunque siempre deba de investigarse. Completamente estoy de acuerdo en que siempre debe de investigarse, porque tampoco es cierto, como afirmó mi opinión, el señor Rubio, que dice: yo no tengo la obligación de verificar el origen de los fondos con que me pagan la prestación de un servicio. Falso. Con la ley de lavado de dinero y con las responsabilidades que tenemos los sujetos obligados, cuando nosotros recibimos pagos por servicios profesionales, la obligación principal es cerciorarnos el origen de los fondos, o por lo menos medianamente verificar que tienen un origen lícito, porque de lo contrario nosotros estamos faltando a una de las obligaciones y podemos sin querer cometer el delito de lavado de dinero. Y por último, esto es, ojo, para todos los profesionales que a veces les gusta. A mí me han ofrecido representar, o me han pedido que represente algunos casos en los que yo digo: pero están siendo cuestionados por lavado de dinero, hay suficiente prueba, entonces yo tengo que justificar de dónde son los fondos con los que me van a cancelar a mí mi defensa. Si yo considero que los fondos tienen mucho cuestionamiento, pues el problema que me lo estoy buscando sola. Y definitivamente es una obligación de nosotros hacer esa debida diligencia, así se le conoce, para que sepamos todos, incluso en el comercio, cuando se hacen relaciones comerciales informales, tiene que cerciorarse del origen de los fondos. Si el origen de los fondos son actividades ilícitas, se están metiendo en problemas y puede perder su dinero más adelante o sus bienes. Y quiero cerrar, por último, con un tema que ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, pero como vimos la toma de posesión el día de ayer, virtual, del expresidente de la Asamblea Legislativa, a mí me queda la duda, porque ya debería de haber sido presentada la solicitud, el requerimiento de antejuicio y el requerimiento de desafuero y solicitud de antejuicio contra este señor, verificando en realidad quién tiene competencia, porque según el estatuto del Parlacen y el reglamento de pues es el Parlacen en donde debería de conformarse una mini comisión y se hace un procedimiento similar al de antejuicio del 236 de la Constitución y artículos siguientes, donde se define en El Salvador que es la asamblea la que hace el antejuicio y cuál es el procedimiento, o
si esto lo va a realizar la Asamblea Legislativa, porque habría prácticamente un conflicto, platicábamos con un colega ayer, entre lo que establece el Estatuto de Conformación del Parlacén o del Parlacen y lo que establece la Constitución de la República. Pues ya sabemos que la Constitución, artículo 44, establece que en caso de conflicto prevalece la Constitución. En mi opinión, quien sería competente para conocer del antejuicio de este señor tiene que ser la Asamblea de El Salvador. Pero ya vamos a ver cuando se presente la solicitud de parte del fiscal general ante qué autoridad se va a hacer, cuál va a ser el mecanismo. En mi opinión, si tiene que ser ante la Asamblea Legislativa. Y así, ese es lo que quiero en este día. Sí se quedan algunas ideas, pero lo vamos a retomar más adelante porque no alcancé a ver la tercera entrevista que se realizó el día de ayer. Pero sí hay un testigo criteriado que es el que está diciendo todo, se mencionó varias veces, así que seguimos para más debate sobre estos temas más adelante. Agradezco mucho su atención y les deseo mucha salud, cuídense bastante, no bajen la guardia, medidas de bioseguridad y si Dios lo permite nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego.